Ya, vamos a leer la indicación del diputado Kaiser, que es previa al 32 cuáter de la página 9. Eso Le está- recuerdo que estamos en La página 8. el artículo 32 ter, que habla respecto a la presión presidio, perdón, presidio perpetuo efectivo. Correcto. El diputado Kaiser, por favor. Señor presidente, entonces este sería un nuevo número 4, inciso al artículo 32 ter, y dice, no se concederá la libertad condicional sino cuando el prisionero haya cumplido 75 años de edad y, es decir, complementariamente, sufra una enfermedad terminal o inhabilitante, debiendo en todo caso darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulan su otorgamiento y revocación. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, hay que considerar cuáles son las necesidades que tienen no solamente los prisioneros. Nosotros hemos visto como en el último tiempo un fiscal de la Corte Suprema ha denunciado la situación de prisioneros de avanzada edad, de condenados de avanzada edad, que han fallecido por falta de atención médica, por ejemplo. Una de las razones para esto es la incapacidad de Gendarmería de conducir no solamente un recinto carcelario, sino que también un hospicio. Y en este caso estamos hablando de personas, muchas de ellas entre 75 y 90 años, 94 años incluso, personas con Alzheimer, personas que no son autovalentes, personas que no pueden desplazarse por sus propios medios, etcétera. La pregunta es si la prisión, cuando se dan este tipo de situaciones, si la prisión no se transforma ya en una forma de venganza, puesto que la persona es incapaz, uno, de cumplir con la pena en las mismas condiciones que el resto de los prisioneros de menor edad. Y dos, la misma institucionalidad no está diseñada para garantizar sus derechos humanos y no puede hacerlo. Tampoco que sea sujeto de una atención de salud como corresponde. Y por último, una persona, nosotros en Chile hasta el momento nosotros tenemos la pena, la cadena perpetua, la cadena perpetua efectiva, eso es correcto, pero nosotros no tenemos considerada la pena de muerte en prisión. No se ha considerado eso ¿cómo se dice? Nosotros en Chile por lo menos no teníamos esa aproximación. Sin embargo, en Chile muere gente en razón de su avanzada y avanzadísima edad en prisión. Mueren de cáncer y mueren de una serie de enfermedades terminales que se arrastran normalmente por 3 o 4 meses. Y yo creo que nosotros podríamos, a nuestros connacionales, dependiendo naturalmente que se cumplan los requisitos, entregarles cuanto menos el mismo trato que se le entregó en su momento también, por ejemplo, a una persona de triste recuerdo, como fue el señor Erich Honecker, que habiendo sido diagnosticado en Alemania con cáncer, estuvo 6 meses en prisión y después fue liberado en Alemania por sufrir de una enfermedad terminal, para que pudiese fallecer junto con su familia, cosa que hizo acá en Chile, después de creo que 8 meses, una cosa así. No veo la razón por la cual nosotros debiésemos tratar mejor a un extranjero, en este caso, que a los chilenos, y por otro lado, considerar también que nuestra gendarmería está enfrentando desafíos mayúsculos con gente, respecto de gente joven, delincuentes sanguinarios, y que no puede necesariamente o no debería necesariamente distraer recursos para mantener en prisión a personas que, en razón de su situación etaria y de salud, porque es complementario, no son un peligro para la sociedad y tampoco tienen ninguna posibilidad de resocializarse, porque en el momento en que uno ya está terminal, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no veo la razón para mantener a esa gente en prisión, y creo que el gesto humanitario debiese ser incluido en la legislación. Muchísimas gracias, Muchas señor. gracias, diputado Muchas gracias, Kaiser. La señor defensa. presidente. Toda norma tiene también excepciones. Esta norma no reduce ni debilita de ninguna manera el sentido original de lo propuesto. Lo que está haciendo es colocar un elemento humanitario dentro de la misma, pero no está reduciendo ni o sea, no está eliminando el que se agrave la pena, no está debilitando en sí mismo a la norma, está solamente colocando un elemento que es humanitario respecto
de aquellos que sean sometidos o castigados por la misma. En ese sentido, yo creo que, como toda norma, también incluye excepciones, no por esta excepción o digamos así, por esta morigeración de algunos elementos de la misma, es inadmisible. Muchísimas gracias. Muchas Yo quiero gracias, también diputado. fundamental, porque lo que estamos haciendo aquí es bastante grave. Estamos borrando de una manera ligera lo que fue un consenso de más de 30 años, en términos de que hay prisioneros por crímenes de lesa humanidad, porque ese es el trasfondo de este proyecto, que además empezaron a cumplir penas tardes en Punta Peuco, pero que además cuando tienen algún tipo de enfermedad terminan en el hospital militar por varios meses, cosa que no pasa con los reos comunes, con los condenados comunes, que tienen que hacer lista de espera para llegar al hospital de Gendarmería. Y por lo tanto, yo hubiera firmado a favor esta declaración, porque sí creo que debe haber un trato especial en el reglamento penitenciario respecto de las personas mayores, de todas las personas mayores. No se requiere, incluso podrían ir a cumplir penas a sus casas, pero la distinción que quiero hacer es respecto de las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, porque no son equivalentes a un delincuente. Se trata de funcionarios del Estado que cumplieron órdenes que consistieron en detención, en desaparición, en tortura, en muerte, en exilio, etcétera. Y si vamos a votar algo así a sabiendas de que estamos abriéndole la puerta a condenados, que entre paréntesis, las personas que no están en su sano juicio, el juez puede declarar que se vayan para la cárcel. No necesitan norma, existe hoy día. Pero el que hayan encontrado subterfugios para muchas veces estar en el hospital militar, para muchas veces que no sea el servicio médico legal el que entregue los certificados, sino que sean justamente médicos del hospital militar, habla también de cómo en la práctica se ha dejado de lado o tienen privilegios incluso respecto del cumplimiento de la pena. Tomemos en cuenta que estamos rompiendo el último milímetro de consenso que había respecto de los derechos humanos. Voto en contra de la admisibilidad. Gracias, diputado Cristian Araya. Gracias, señor secretario. Me gustaría que algunos de los que votan en contra de la admisibilidad y que se escandalizan porque se pueda plantear la posibilidad de que alguien muera en su casa y no con un grillete en una cárcel, tuviesen la interés de ir a visitar una cárcel y le dijeran eso a quien está padeciendo un cáncer, a quien que está inválido, a quien que no es capaz de ir al baño ni valerse por sí solo. Quizás si viesen a los ojos a esas personas, algo en el corazón se les movería. Porque es muy fácil plantear grandes discursos, pero si tuvieran a una persona al frente, inválido, que no es capaz de ir al baño por sí solo, que está moribundo, jadeando, perdido en el espacio, que no sabe dónde está parado, quizás podría replantearse un poquito desde lo personal, desde lo humano. Claro, es muy fácil cuando se habla solo desde la teoría. En ese sentido, creo que esto, incluso en casos que pueden ser muy dramáticos, en casos de personas que pueden haber cometido graves crímenes, creo que es parte del desarrollo de nuestra civilización, es precisamente que nosotros creemos en la justicia y no en la venganza. Y esto es aplicable a personas de los más variados orígenes para que precisamente puedan morir con su familia. Yo creo que es La un fórmula, mínimo. esta indicación borra de un plumazo temas tan sensibles en nuestro país como crímenes de lesa humanidad, y a mí no es necesario ver a una persona. O sea, cuando vaya a ver a Krasnov, que tiene 1000 años o 500 años de condena, créame que no me va a temblar la mano para entender los crímenes atroces que algunos cometieron y que están cumpliendo condena, presidente. Yo creo que, vuelvo a insistir y cierro, esta indicación excede absolutamente las ideas matrices del proyecto, presidente, incluso tiene vicios de inconstitucionalidad que yo reservaré en su oportunidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Dado que nosotros estamos estableciendo las formas de cumplimiento de una pena, podemos establecer también las excepciones a esa forma de cumplimiento de la pena, señor presidente. Por lo tanto, creo que la norma es admisible. Por otro lado, y solamente recordarle a los colegas que nosotros hemos oficiado en la Comisión de Derechos Humanos
Y la gendarmería, tanto Gendarmería como el Ministerio de Justicia nos han confirmado de que no existen condenados por delitos de lesa humanidad en Chile. Entonces, por favor, seamos exactos cuando hablamos de este tipo de temas. En Chile no hay un solo condenado por delitos de lesa humanidad. No los hay. Se lo puedo asegurar. No hay. Pero no por delitos de lesa humanidad. En este caso, mi estimado colega, efectivamente por apremios ilegítimos y por tortura, pero no por delito de lesa humanidad. 2008, Estatuto de Roma. Bueno, yo estoy a favor de la admisibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.